Mi hija se plantó delante de mí, en las escaleras de su boda de $150.000, y me dijo que no era bienvenido. No parecía entender que mi presencia no era solo una cortesía social. Era lo único que mantenía encendidas las luces. Sonreí, asentí y me alejé sin decir palabra. Para cuando debían estar sirviendo el champán, su boda de ensueño ya se había convertido en una pesadilla financiera, y yo tenía el control del interruptor. Antes de contarte cómo un hombre de 76 años derrumbó una boda de alta sociedad con una sola llamada telefónica, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y, por favor, dale me gusta y suscríbete si alguna vez tuviste que enseñarle a alguien la dura lección de que el respeto no es opcional. El aire de Atlanta, a finales de primavera, es denso y húmedo, como una manta sofocante que promete una tormenta, o con suerte, una noche fresca. Al pararme frente a la majestuosa entrada de Magnolia Estates, sentía que la tormenta estaba latiendo dentro de mi propio pecho. ¿Conozco este lugar? Claro que sí. Mi empresa, Ellington Construcción, fue la que puso los cimientos y levantó las paredes de este edificio hace ya 10 años. Recuerdo haberle dicho a mi difunta esposa, Rose, que estábamos construyendo un sitio donde la gente viviría los momentos más felices de su vida. Jamás imaginé que sería el lugar donde mi propia hija intentaría romperme el corazón. Llevaba mi mejor traje, un gris carbón a medida que caía perfecto sobre mi viejo cuerpo. Los zapatos brillaban como espejos. Había ido preparado para ser el padre orgulloso que lleva a su única hija del brazo hasta el altar, para poner su mano en la del hombre que ella había elegido. Había venido a honrarla y a honrar también la memoria de su madre. Pero nunca pasé del pórtico de piedra caliza. Ella salió a recibirme, un verdadero ángel vestida de blanco. Solo el vestido costaba más que la primera casa que Rose y yo compramos en nuestra vida. Pero su rostro estaba pálido, y sus ojos evitaban los míos. Detrás de ella, en el umbral, estaba Trevor Harrison, su prometido. Alto, con esas manos suaves y una sonrisa fácil, la clase de sonrisa de alguien para quien siempre se abren las puertas. Pero ahora no sonreía. Permanecía con los brazos cruzados, como un guardia en la entrada de su nuevo reino. Daniele, mi Danny, se detuvo a pocos pasos de mí. «Papá», susurró con voz nerviosa. «No pensé que de verdad vendrías». Las palabras flotaron en el aire húmedo entre nosotros. Mantuve mi voz firme, tranquila, como cuando negocio un contrato difícil. «Yo pagué este lugar, Danny. Pagué el vestido, las flores, a los 300 invitados que ahora mismo beben el champán que yo compré. Por supuesto que iba a venir». Por fin me miró, pero sus ojos estaban llenos de una vergüenza suplicante. «Lo siento», balbuceó, jugueteando con una pulsera de diamantes. «No estabas invitado. Es solo que la familia de Trevor, ellos querían algo más íntimo». «Íntimo». Esa fue la palabra que eligió. Como si yo fuera un extraño, un conocido de negocios, y no el hombre que le enseñó a montar en bicicleta y revisaba debajo de su cama para espantar a los monstruos. Antes de que pudiera responder, Trevor dio un paso al frente y puso una mano posesiva en el brazo de Daniele. Me miró, no como a un futuro suegro, sino como a un problema que había que gestionar. «Charles», dijo con una voz suave, condescendiente. «Apreciamos mucho tu contribución, pero este es el día de DY. Respetemos sus deseos. Su día, sus deseos y mi contribución». Lo dijo como si yo hubiera hecho una donación a una ONG. Miré más allá de ellos, hacia el salón principal. Allí estaban los Harrison, los padres de Trevor, riendo con un grupo de invitados, con esa soberbia que da el aparentar ser los anfitriones de un evento que nunca podrían haber pagado por sí mismos. Y entonces lo vi todo con absoluta claridad. Para ellos yo no era familia. Yo era el banco. Un socio silencioso cuyo nombre no debía pronunciarse en sociedad. La familia de viejo dinero de Bugead no podía tolerar que el contratista negro del sur, el hombre con las manos curtidas que pagó la fantasía de su hijo, estuviera presente en la ceremonia. Yo era la verdad incómoda, la vergüenza escondida tras su boda de ensueño. Volví a mirar a mi hija. «Medan». La crié para que fuera fuerte, para que se sintiera orgullosa de quién era y de dónde venía. Pero en sus ojos vi debilidad. Vi la necesidad desesperada de ser aceptada por esas personas que nos miraban por encima del hombro.
Había tomado una decisión, eligió su mundo por encima del nuestro. Un hombre débil habría estallado. Habría irrumpido en ese salón para gritarle a todos quién había pagado la fiesta. Pero ese nunca fue mi estilo. Rose siempre decía que la ira es una herramienta barata. Hace ruido, pero no construye nada que dure. La dignidad, en cambio, es lo único que un hombre no puede permitirse perder. Así que no levanté la voz. No discutí. La miré a los ojos y dejé que, por un instante, viera el dolor que me estaba causando. Luego lo cubrí con mi calma habitual. Asentí lentamente. «Está bien, hija», dije con suavidad. Y la forma en que pronuncié la palabra hija la hizo estremecerse. Di media vuelta, dejé atrás la boda que había financiado y me marché. El sonido de la orquesta comenzando dentro se sintió como una puerta cerrándose de golpe detrás de mí. Me senté en mi Lincoln Navigator durante mucho rato, sin encender el motor. El silencio del estacionamiento era un alivio. El aire dentro del coche estaba quieto y cálido. No arranqué. Solo me quedé ahí, con las manos en el volante, los nudillos blancos. Miré la foto descolorida que guardo en el parasol, mi Rose, tomada 20 años atrás en un viaje a Savannah. Sonriente, con esa luz en los ojos que fue siempre el centro de mi mundo. Al verla, sentí el aguijón de mi fracaso. Le había prometido que siempre protegería a nuestra hija. Y en mi afán por darle todo a Daniele, había fallado en darle lo único que realmente importaba: una base sólida, una autoestima que no pudiera comprarse, venderse ni intercambiarse por un asiento en una mesa más elegante. Recordé una conversación con Rose, poco antes de que enfermara. Estábamos en el columpio del porche, mirando a una Daniele adolescente que hablaba por teléfono, soñando ya con una vida lejos de nuestro barrio tranquilo. Rose tenía preocupación en los ojos. «Charles», me dijo con voz suave pero firme. «Estamos dándole el mundo, pero debemos asegurarnos de que sepa sostenerlo. El dinero es fácil, la fortaleza es lo difícil. Prométeme algo». «Lo que quieras, mi amor», respondí, tomando su mano. «Si algún día pierde el rumbo, si alguna vez llega a creer que lo que le damos es más importante que quien es, no se lo pongas fácil. Déjala que encuentre el camino de vuelta por sí misma. Pero asegúrate de que el camino que construyas para ella esté cimentado en la verdad. Por dura que sea. Soy constructor. Entiendo de cimientos. Un cimiento no es solo soporte, también marca los límites, las fronteras que no se pueden cruzar. Y mi hija acababa de cruzar una. Había cambiado la roca sólida de la familia por la arena movediza del estatus social. Y yo sabía que esa estructura no aguantaría. La promesa que le hice a mi esposa no fue solo un susurro en un columpio. Fue un plano. Después de que murió, trabajé con mi abogado, Marcus, para convertir esa promesa en algo real: estructuras financieras y fideicomisos diseñados con un solo propósito: proveer a Daniele, pero también proteger nuestro legado familiar y sus valores. Un plan para un día como este. Respiré hondo. El dolor seguía ahí, como un peso en el pecho. Pero ahora estaba mezclado con resolución. No actuaba por rabia ni venganza. Lo hacía por amor. El amor duro, doloroso y verdadero que mi Rose me había enseñado. Estaba a punto de enseñarle a mi hija el verdadero precio de las cosas. Saqué el teléfono. No busqué en los contactos. Ese número lo sabía de memoria. Lo marqué, y apenas sonó una vez antes de que contestaran. «Señor». La voz al otro lado era calmada, profesional y familiar. Era Marcus Vance, mi abogado y administrador financiero. El hombre en el que más confiaba en este mundo. No gasté palabras en formalidades. «Marcus, soy yo». Hubo una pausa breve, pero no de duda, sino de comprensión. Sabía por qué llamaba. «Entiendo, señor», respondió, bajando un poco la voz. «¿Activo el protocolo Fundación Rose?» El protocolo Fundación Rose, así llamamos al plan de contingencia, en honor a la mujer que lo inspiró y a los valores que debía proteger. Miré por el parabrisas la fachada del Magnolia Estates, el edificio que yo mismo ayudé a levantar, y di la orden que lo derrumbaría todo. «Actívalo», dije con voz de acero. «De inmediato». «Considere lo hecho, señor», contestó Marcus.
La llamada terminó. Encendí el motor y salí del estacionamiento sin mirar atrás. La tormenta estaba por desatarse. Dentro de Magnolia Estates, el caos comenzó, no con un grito, sino con una notificación roja parpadeante en un iPad. Brenda, la coordinadora de bodas, una mujer famosa por su calma frente a cualquier desastre, desde una tarta caída hasta un novio desaparecido, sintió por primera vez un verdadero temblor de pánico. Revisaba el cronograma de la recepción cuando apareció el mensaje en pantalla. Estado de pago, revertido. Se quedó mirando, con los labios entreabiertos. $150.000. La tarifa completa del lugar, anulada. Tenía que ser un error, un fallo del banco. Imposible. La cuenta de Ellington era sólida como la roca. Habían verificado. Se excusó de la charla con la madre del novio y se dirigió apresurada a su oficina, los tacones marcando un ritmo ansioso sobre el mármol. Mientras tanto, a 20 metros, en una oficina del centro con vistas al Skyline de Atlanta, Marcus Vance era el ojo del huracán que estaba creando. Sentado frente a un panel de monitores, con auriculares y un tono pausado, hablaba como un hombre que tenía todas las cartas en la mano. Así es, señor Dubois, decía, repasando en la pantalla digital un contrato. Estamos invocando la cláusula 7.3b del acuerdo con proveedores. El pago de los arreglos florales ha sido retirado. Escuchó un momento, sin cambiar la expresión. La cláusula establece que todos los pagos se confirman solo con la asistencia del inversor principal. Y, dado que el inversor principal no está presente, el pago preliminar ha sido revertido. Sí, los $50.000 completos. Que tenga un buen día. Colgó y marcó de inmediato otro número. De regreso en la boda, el primer dominó ya había tumbado al segundo. El chef principal, un francés temperamental llamado Jean-Pierre, salió de la cocina hecho una furia, el gorro torcido y la cara tan roja como un tomate. Agitaba su teléfono en el aire y gritaba a un asistente aterrado. ¿Cómo que se retiró el pago de la carne? Son 300 Wellingtons. Las trufas, el foie gras. Esto es imposible. Los invitados, aún con sus copas de champán y los canapés, pagados con un dinero que acababa de evaporarse, empezaron a mirarse entre ellos. La charla elegante se fue apagando. En su oficina, Marcus hablaba ya con el contador de la empresa de catering. Entiendo su frustración, dijo Marcus, aunque su voz no transmitía verdadera empatía. Sin embargo, el contrato que usted firmó es férreo. Era un prepago condicionado. La condición era la presencia física y la aprobación verbal final del señor Charles Ellington. Esa condición no se cumplió. Los fondos han regresado al fideicomiso. No hay nada más que discutir. Hizo clic con el ratón y otra transferencia bancaria se revirtió. El caos ahora se desbordaba. El cuarteto de cuerdas, que acababa de terminar una preciosa pieza de Vivaldi, comenzó a guardar sus instrumentos. El violinista principal había recibido un mensaje de su agente. Se acabó el dinero. Guarden todo. Brenda, la coordinadora, los interceptó, con la voz tensa. ¿Qué hacen? El contrato es por 3 horas más. El violinista negó con la cabeza. El contrato quedó anulado. Sin pago, no hay música. Y se marcharon, dejando tras de sí un silencio atónito. Entonces llegó el momento más surrealista. El florista, el señor Dubois, apareció con 2 asistentes y comenzó a desmontar, metódica y casi quirúrgicamente, el espectacular arco de orquídeas blancas bajo el cual Daniele y Trevor debían casarse. Los invitados exclamaron, sacando sus teléfonos para grabar aquel espectáculo insólito. Trevor y sus padres, los Harrison, por fin comprendieron que aquello era más que un simple contratiempo. Se abalanzaron sobre Brenda, con los rostros entre la confusión y la indignación. ¿Qué significa esto? Bramó el señor Harrison, demasiado alto. Esto es un escándalo. Brenda, sosteniendo el iPad como si fuera un escudo, le mostró la notificación. El pago desde la cuenta de Ellington fue revertido, señor. Todo. No podemos continuar. La señora Harrison soltó una risa desdeñosa mientras sacaba una tarjeta de platino de su bolso de diseñador. Esto es absurdo. Un simple error bancario. Lo solucionaremos. Cárguelo aquí.
Le tendió la tarjeta a Brenda con un gesto despectivo. Brenda la pasó. Un instante después, se la devolvía con expresión grave. Lo siento, señora Harrison. Fue rechazada. El señor Harrison sacó su propia tarjeta. Rechazada. Trevor, con el rostro cubierto de sudor, intentó la suya. Rechazada. Los Harrison, que habían construido toda su identidad social sobre la ilusión de un viejo dinero, estaban ahora frente a sus iguales, financieramente desnudos. Lo curioso de los cimientos es que la gente solo los nota cuando empiezan a resquebrajarse. Y yo sabía desde hacía meses que el cimiento de los Harrison no era más que arena y apariencia. No era una sospecha, era un hecho. Antes de aceptar firmar un solo cheque para esa boda, hice lo que siempre hago antes de iniciar un gran proyecto. Pedí a Marcus un informe completo de Due Diligence. No llegué a donde estoy por ser ingenuo. Llegué midiendo 2 veces y cortando una, leyendo la letra pequeña y entendiendo la integridad estructural de las personas con las que hago negocios. Y esta boda para los Harrison no era más que un negocio. El informe de Marcus fue exhaustivo. Desnudaba la verdad detrás de su fachada cuidadosamente mantenida, inversiones fallidas, una segunda hipoteca sobre su mansión en Bugead, una montaña de deudas escondidas tras un apellido prestigioso. No estaban solventes, estaban hundidos. No veían a mi hija como a un nuevo miembro de su familia, sino como a un salvavidas financiero. Y a mí me veían como al tonto que pagaría por construirlo. Me subestimaron. Creyeron que porque mis manos estaban endurecidas tras una vida de trabajo real, mi mente debía ser simple. Ese fue su primer error. Recuerdo la primera vez que los conocí. Me invitaron a cenar a su club de campo. Toda la velada fue una clase magistral de condescendencia educada. Hablaban de sus vacaciones en Europa, de la larga historia de su familia en Georgia, del brillante futuro de su hijo. Todo era una actuación, una manera de establecer su supuesta superioridad. El momento definitorio llegó con el postre. La señora Harrison, Catherine, se volvió hacia mí con una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. Entonces, Charles, dijo con voz empalagosa, Daniele nos cuenta que usted está en construcción. ¡Qué interesante! Imagino que tuvo mucha suerte al conseguir algunos de esos grandes contratos gubernamentales en los años 90. La insinuación era clara. Mi éxito no era mérito propio, sino suerte o algún favor político. Me intentaba encasillar, disminuirme, hacerme sentir que no pertenecía a su mesa. Yo simplemente di un sorbo lento a mi agua y le devolví la sonrisa. No, señora, respondí con voz baja pero firme. No fue suerte. Solo fui el primero en llegar cada mañana a la obra y el último en irme cada noche. No tuve contratos regalados. Tuve una espalda fuerte y un buen nombre. Construí mi fortuna como construyo mis edificios, desde los cimientos, ladrillo a ladrillo. Su sonrisa se quebró. Y en ese momento supe, con absoluta certeza, qué clase de personas eran. Supe que debía proteger a mi hija de ellos, aunque eso significara protegerla de sí misma. De vuelta en el caos de la boda, esa verdad al fin salía a flote. Los murmullos de los invitados se habían convertido en un rugido bajo. La gente comenzaba a marcharse, sacudiendo la cabeza, incrédulos y avergonzados. Trevor había acorralado a Daniele junto al arco floral ya desmontado. La máscara de encanto sofisticado había caído. Su rostro estaba torcido en una mueca de desprecio. ¿Cómo pudiste permitir esto? Escupió con voz baja y venenosa. Te dije que lo manejaras. Te dije que tu padre era un lastre. Daniele lo miraba atónita, como si lo viera por primera vez. ¿Cómo va a ser culpa mía? Es mi padre. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que manejaras la situación, gritó Trevor, olvidando mantener la apariencia. Él es tu cajero automático. Lo único que tenías que hacer era tenerlo contento, mantener el dinero fluyendo. ¿Era tanto pedir? ¿Pensaste siquiera un segundo en que la reputación de mi familia estaba en juego? ¿Que nuestro futuro entero dependía de esto? Y ahí estaba, la verdad desnuda, sin adornos. No se trataba de amor, ni de compromiso, ni de construir una vida juntos. Se trataba de la reputación de su familia, de su futuro, de una transacción comercial. Daniele lo miraba con lágrimas en los ojos,
con el horror naciendo en su rostro. Había cambiado el amor incondicional de su padre por eso. Se había dejado cegar por el brillo superficial de su mundo y nunca se molestó en revisar los cimientos. Y ahora todo se derrumbaba a su alrededor. El derrumbe de la reputación de una familia empieza en silencio. Es el giro lento de las cabezas, el repentino interés en una copa de vino o en un adorno floral, las conversaciones que se apagan cuando te acercas. Los Harrison lo estaban viviendo en carne propia. Sus amigos, aquellos con los que habían jugado al golf y veraneado durante décadas, ahora los miraban con una nueva y desagradable expresión: lástima. La ilusión de riqueza sin esfuerzo, una ilusión que habían cultivado toda su vida, se estaba disolviendo bajo las luces del salón de baile. El señor Harrison, con el rostro pálido y manchado, llevó a Trevor y Daniele a un rincón apartado, lejos de las miradas de los invitados que se marchaban. Su voz, normalmente tan segura y fanfarrona, era ahora un susurro desgarrado. Hubo un problema con la transferencia del banco, mintió, secándose el sudor con un pañuelo de seda. Un bloqueo temporal. Se resolverá. Pero sus ojos lo traicionaban. Eran los de un hombre al borde del precipicio. Trevor, cuya angustia ya se transformaba en furia, no lo aceptó. ¿Un bloqueo temporal? Papá, están quitando las flores de las paredes. El chef amenaza con llamar a la policía. Esto no es un bloqueo. La señora Harrison, Catherine, rompió en llanto, la compostura hecha pedazos. Henry, tienes que decírselo, suplicó, agarrando el brazo de su marido. Tienes que decirles la verdad. Henry Harrison pareció encogerse ante los ojos de mi hija. El orgulloso patriarca, el hombre que me miró por encima en aquella cena, ahora parecía un anciano asustado. No pudo mirar a su hijo. Bajó la vista al suelo y habló. No hay dinero, Trevor. El negocio no es rentable desde hace años. Hemos vivido de crédito, solo de nuestro nombre. Pensamos, confiábamos en que esta boda, en que la generosidad del padre de Daniele nos diera el capital que necesitábamos para recuperarnos. Se suponía que sería nuestro salvavidas. Ahí estaba, la fea y cruda verdad. Esa boda nunca fue una celebración de amor. Era una fusión empresarial. Un intento de toma hostil de mi vida, con mi hija como su caballo de Troya. No recibían una hija, adquirían un activo. Y ese activo acababa de negarse a ser liquidado. Verás, yo soy constructor. Y un buen constructor nunca pone un ladrillo sin antes analizar el terreno y probar el suelo. Hay que saber dónde se construye, entender los riesgos, los peligros ocultos bajo la superficie. Y las personas no son diferentes a la tierra. Antes de invertir el dinero que costaba esa boda, una suma que podría haber pagado una docena de carreras universitarias o construir un ala de hospital, yo necesitaba examinar el terreno sobre el cual mi hija quería levantar su futuro. Así que hice lo que siempre hago, llamé a Marcus. Marcus, le dije meses atrás, quiero que hagas un informe completo sobre Harrison y Sons Incorporated y sobre Trevor Harrison en lo personal. Quiero saberlo todo, finanzas, deudas, activos, líneas de crédito. Quiero ver los planos de su vida entera. Marcus es minucioso, metódico. El informe que me entregó una semana después era un documento de 50 páginas que leía como la autopsia de un imperio moribundo. Detallaba años de mala gestión, préstamos apalancados sobre un negocio en declive. La fortuna de los Harrison era un castillo de naipes sostenido por su reputación y la voluntad de los bancos de seguir prestándoles dinero por un apellido que ya no tenía peso real. Estaban ahogados en deudas, desde la mansión hasta la membresía en el club de campo. Y Trevor. Trevor era el pilar más hueco de todos. Tenía un título rimbombante en la empresa de su padre, vicepresidente de desarrollo. Pero el informe mostraba que no tenía salario real. Su vida se financiaba con una tarjeta de crédito corporativa siempre al límite. No tenía ahorros, ni inversiones, ni una carrera propia. Era un hombre de 32 años viviendo de una mesada de una empresa que ya estaba en bancarrota de hecho. No era un compañero para mi hija. Era un dependiente. Buscaba a alguien que lo mantuviera, y encontró a mi hija, y a través de ella, mi cartera. Leer ese informe me dejó un nudo frío en el estómago. Pero también me dio una extraña sensación de alivio,
porque confirmaba lo que ya había sentido en las entrañas la primera vez que los conocí. Mis instintos, afilados tras 50 años de navegar el despiadado mundo de la construcción, me habían gritado que algo andaba mal. Ellos insistieron en reunirnos en su club de campo, un lugar diseñado para intimidar, para tener la ventaja de jugar en casa. El comedor estaba lleno de parejas mayores, blancas, hablando en susurros. La cubertería pesaba, las copas eran de cristal y el aire estaba cargado con el peso asfixiante de un privilegio no ganado. Sentí sus miradas en cuanto entré, el único hombre negro del salón que no vestía uniforme de camarero. La conversación fue un interrogatorio educado. Preguntaron por mi negocio, pero no les interesaba mi camino, solo mi destino. Querían cuantificar mi patrimonio para tasar el valor del activo que su hijo estaba adquiriendo. Entonces llegó el momento que nunca olvidaré. Catherine, la madre de Trevor, se inclinó hacia adelante, posando sobre la mesa sus manos perfectamente cuidadas. Me dedicó una sonrisa llena de dientes. Entonces, Charles, dijo, con una voz como miel mezclada con arsénico. Daniele nos cuenta que se dedica a la construcción. Fascinante. Hizo una pausa, dejando la palabra construcción flotando en el aire como si fuera un secreto ligeramente sucio. Imagino que tuvo mucha suerte con algunos de esos grandes contratos gubernamentales en los 90. Ahí estaba, la inserción quirúrgica del cuchillo, la insinuación sutil de que mi éxito no era mío, que un hombre negro no podría haber construido lo que yo construí sin una ayuda, sin un sistema amañado a su favor. Estaba invalidando el trabajo de toda mi vida con una sola pregunta condescendiente. Me recordaba que, en su mundo, yo siempre sería un forastero, un invitado cuya presencia había que justificar. No me enojé. Le sostuve la mirada a través de la mesa. Pensé en los incontables días de 16 horas, en los fines de semana repasando planos, en las lesiones, en los riesgos, en las nóminas que tuve que pagar cuando apenas podía pagarme a mí mismo. Pensé en mi Rose, preparando mi almuerzo todos los días durante 30 años. Pensé en todo lo que había levantado, no con suerte, sino con sudor, coraje y una voluntad inquebrantable. Le devolví una sonrisa leve, tensa. No, señora, dije, con voz calmada y pareja, pero con un peso que silenció la mesa. No fue suerte. Yo solo era el primero en pisar la obra cada mañana y el último en irme cada noche. No conseguí contratos del gobierno. Tenía una espalda fuerte, 2 buenas manos y un nombre en el que la gente aprendió a confiar. Construí mi empresa, señora Harrison, igual que construyo mis edificios, desde abajo, ladrillo a ladrillo. Su sonrisa se desvaneció. Por primera vez en toda la velada, no tuvo nada que decir. Me negué a aceptar la caja en la que intentó meterme. Pero el daño estaba hecho. Había aparecido la primera grieta en el cimiento. Supe entonces que no eran buenas personas. Eran personas débiles escondidas tras un apellido y drenarían la vida de mi hija para sostener su farsa. En ese momento, el protocolo Fundación Rose dejó de ser una posibilidad para convertirse en una certeza. Ya no era cuestión de si lo necesitaría, sino de cuándo. Ahora, de pie entre los restos de su boda soñada, Daniele por fin veía la verdad. La confesión del señor Harrison, la mirada de pánico en los ojos de Trevor, todo encajó. Era un peón en su juego financiero desesperado. Su padre, el mismo al que acababa de humillar y despachar en público, era quien había visto la realidad desde el principio. La vergüenza la golpeó como un puñetazo. Retrocedió tambaleándose, llevándose la mano a la boca. Había cambiado a un rey por un comodín, una fortaleza por un castillo de naipes. Trevor, viendo escapar su última esperanza, volcó su furia contra ella. El prometido encantador había desaparecido, quedaba un animal acorralado y desesperado. «Esto es culpa tuya», gruñó, con un siseo bajo y venenoso solo para sus oídos. «Todo es culpa tuya. Si hubieras manejado a tu padre, nada de esto estaría pasando». Daniele lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula. «¿Mi culpa? ¿Qué se suponía que hiciera, Trevor? Es mi padre. Es tu cajero automático», escupió Trevor, con la voz quebrada de rabia. «Eso es lo que es. Tu único trabajo era mantenerlo contento, mantener el dinero fluyendo. Ni siquiera pudiste con eso.
Lo dejaste pasarnos por encima. Dejaste que lo arruinara todo. Algo dentro de Daniele se rompió al fin. Años de intentar complacerlo, de tratar de encajar en su mundo, de avergonzarse de sus propias raíces, todo se quemó en un fuego repentino y purificador de ira. ¿Arruinar todo?, gritó, encontrando por fin su voz. Él no arruinó nada. Él lo construyó todo. Construyó el edificio en el que estamos. Construyó la vida de la que tú estabas tan desesperado por formar parte. Lo único que se arruinó aquí fue tu patético plan de usarme a mí y a mi familia para rescatar a la tuya. Tú no me amabas. Me estabas auditando. La acusación quedó suspendida en el aire, afilada e innegable. Trevor no tuvo respuesta. Se limitó a mirarla, con el rostro convertido en una máscara de odio puro. El sueño había terminado. La función había acabado. Solo quedaba la verdad desnuda, a la vista de todos. Me encontraron donde sabía que lo harían. No en mi casa, un lugar de recuerdos tranquilos y soledad, sino en mi proyecto más reciente, mi santuario. Estaba de pie en la azotea sin terminar de lo que sería el centro comunitario Rose Ellington, un edificio de 7 pisos, de acero y concreto, elevándose en el corazón de la ciudad. Allí no había mármol ni arañas de cristal. Solo el esqueleto honesto de una construcción, el olor del hormigón fraguando y una vista panorámica del horizonte de Atlanta que yo había ayudado a construir. El viento soplaba constante, azotando mi chaqueta. Abajo, la ciudad era un río de luces. Arriba, solo había paz. Su llegada la rompió. Oí sus pasos frenéticos en la escalera metálica provisional mucho antes de verlos. Daniele emergió primero, con su extravagante vestido blanco manchado de suciedad. El rostro hecho un desastre de lágrimas y rímel corrido. Parecía un fantasma que rondaba un lugar que no le pertenecía. Detrás venía Trevor, su traje caro arrugado, la cara encendida por una rabia impotente. Era un hombre que había perdido el control, y eso lo estaba devorando. Daniele corrió hacia mí, la voz hecha un ruego desgarrado. «Papá, tienes que arreglar esto. Tienes que llamarlos. Has arruinado todo. Todo». Significativo. Todo, para ella, era una fiesta, una función, una ilusión, no los 29 años de amor y apoyo que la habían llevado hasta ese día. Yo seguí quieto, con las manos apoyadas en una barandilla de acero, mirando la ciudad. Aún no me giré. Trevor, envalentonado por mi silencio, dio un paso al frente y me señaló con un dedo tembloroso. «No puedes hacer esto», gritó, su voz rebotando en el espacio vacío. «Teníamos un contrato, un acuerdo. Te demandaré. Te sacaré hasta el último centavo por incumplimiento, por daño emocional, por humillación». Humillación. Una elección curiosa de palabras para un hombre que se quedó callado mientras mi hija me echaba de su boda. Por fin me volví hacia ellos, con expresión serena. El viento tironeaba de mi corbata. Miré a mi hija y al hombre que había elegido, y sentí una tristeza profunda. Pero mi voz, cuando salió, fue tan sólida y estable como el concreto bajo nuestros pies. «No hay nada que arreglar, Daniele», dije en voz baja. «Y no hay contrato por el cual demandar, Trevor». Respiré hondo. Era hora de la lección. Verás, en esa boda no había ni $1 mío. Ni uno solo. Daniele me miró frunciendo el ceño, confundida. «¿De qué estás hablando? Tú pagaste todo». «No», la corregí con suavidad. «Yo no. Quien pagó fue la Fundación Familiar Rose Ellington. Es un fideicomiso, una entidad legal que tu madre y yo creamos hace años. Su propósito no es hacer regalos, su propósito es invertir en el futuro de esta familia. Y, como toda inversión sensata, viene con términos y condiciones». La dejé asimilarlo. Vi a Trevor buscando, mentalmente, algún ángulo legal, una rendija. No la encontraría. Contraté a los mejores abogados de Georgia para redactar ese documento. Era una fortaleza. Continué, con la mirada fija en mi hija. El fideicomiso se rige por un principio central. Lo llamamos la cláusula de dignidad. Está en el primer artículo de la carta. Dice, y cito,
Toda distribución de este fideicomiso debe usarse para honrar y reforzar los valores fundamentales de la familia Ellington. Estos valores incluyen respeto, honestidad y gratitud. Caminé hacia ella con calma. El viento amainó un instante, solo se oía el rumor distante de la ciudad. Cuando te plantaste en las escaleras de un edificio que mi empresa construyó, en un evento financiado íntegramente por el legado de tu madre, y me dijiste, a mí, fundador y único benefactor de ese fideicomiso, que no era bienvenido, no solo me heriste, Daniele. Desde el punto de vista legal, violaste pública e irrevocablemente la cláusula de dignidad. Un destello de comprensión, de horror naciente, cruzó sus ojos. Trevor abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. No había terminado. Según los estatutos del fideicomiso, cuando se vulnera una cláusula esencial, el fiduciario, en este caso, Marcus Vance, no solo puede, sino que debe tomar medidas inmediatas para proteger los activos de la fundación. Esas medidas incluyen la recuperación inmediata de todos los pagos pendientes relacionados con la infracción. Lo de esta noche no fue un acto de venganza. Fue la ejecución automática y previsible de un contrato. Un contrato que aceptaste de forma implícita al recibir los fondos. Fue negocio. La palabra negocio quedó flotando en el aire, fría y cortante. Usé su propio lenguaje, su visión transaccional del mundo, para explicar las consecuencias de sus actos. Habían tratado mi amor como una mercancía, así que les mostré lo que se siente cuando una mercancía es retirada del mercado. Trevor, al fin comprendiendo cómo se cerraban los muros legales a su alrededor, farfulló. Esto es una locura. No puedes. Igual demandaremos. Demandaremos por arruinar la reputación de este lugar. Los demandaremos por conspiración. Casi sonreí. La desesperación resultaba patética. Aparté la mirada de mi hija y se la clavé a él. Por primera vez dejé asomar un destello del acero que llevo en el alma. ¿Demandarme? Pregunté, con una suavidad peligrosa. Hice un gesto en torno a nosotros, a las vigas de acero que se alzaban hacia el cielo nocturno, a las luces de la ciudad parpadeando abajo. ¿Por arruinar la reputación de qué local? Bajé la vista, como si recién entonces advirtiera el suelo bajo mis pies. Parece que estás confundido acerca de la naturaleza de mi negocio. Yo no solo levanto edificios, hijo. Yo desarrollo la tierra sobre la que se yerguen. Dejé que mi mirada volara hacia la dirección de Magnolia Estates, un brillo lejano en la noche. Esa preciosa parcela donde está el salón. Compré todo ese terreno hace 15 años. Ellington Holdings es el propietario. De todo. Magnolia Estates no es cliente, es inquilino. Opera con un contrato de arrendamiento comercial. Hice una pausa, dejando caer la última pieza del rompecabezas. Un arrendamiento, concluí, bajando la voz hasta casi un susurro, que tiene su propia cláusula de moralidad. Un arrendamiento que he instruido a Marcus a rescindir mañana por la mañana, debido al bochornoso incidente público ocurrido esta noche en mi propiedad. Así que adelante, intenta demandarme. Pero deberías saber que, para mañana a primera hora, lo único que quedará de tu salón de boda soñado será un aviso de desahucio clavado en la puerta. Jaque mate. El último muro de su delirio se vino abajo hecho polvo. Ya no tenían dónde huir. Nadie más a quien culpar que a sí mismos. Trevor me miró boquiabierto, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y derrota absolutas. Era un hombre que acababa de ver cómo su mundo entero se desvanecía en una bocanada de humo. Y en ese instante de ruina total, su verdadera naturaleza quedó al fin expuesta. Se volvió contra Daniele, el gesto deformándose en una mueca cruel y horrible. Los últimos vestigios del hombre encantador y sofisticado con el que creía casarse se desnudaron, revelando al niño asustado y con derecho que había debajo. Tú, escupió, con veneno en la voz. Todo esto es por tu culpa. Tú y tu viejo inútil. Siempre supe que no debía juntarme con gente como ustedes. No son más que basura de dinero nuevo. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y se marchó, bajando trastabillando la escalera metálica, un cobarde huyendo de la escena de su propia destrucción. Dejó a Daniele sola en aquella azotea, el viento frío azotando su vestido de novia arruinado, con el peso de todas sus malas decisiones cayéndole encima. Se quedó allí,
rodeada por el trabajo honesto e inconcluso de su padre, obligada por fin a ver la diferencia entre lo que se construye para durar y lo que existe solo para aparentar. El silencio que siguió fue de otra clase. No era la paz que había sentido antes de que llegaran, sino el vacío, el hueco donde hacía un segundo quedaba el mundo de un hombre. Trevor se quedó de pie con la boca entreabierta, las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos inmóviles. Procesaba la magnitud de su aniquilación. No era solo la pérdida del dinero de la boda, era la pérdida del local, de la última oportunidad de su familia, de la ilusión en la que se había envuelto toda su vida. Vino a amenazar a un rey y descubrió que no era más que un peón en un tablero que el rey poseía por completo. De sus labios escapó un sonido extraño. Una risa, pero rota, fea, sin humor. El ruido de algo que se quiebra. Tú, susurró, negando con la cabeza, incrédulo. Tú, viejo hijo de... Esto lo planeaste. Lo planeaste desde el principio. Nos miró, a mí y a Daniele, y en sus ojos, antes llenos de una autosuficiencia engreída, ardía ahora un odio crudo y desesperado. Toda su vida le habían dado las cosas. Por primera vez, algo le era arrebatado, y no sabía reaccionar con otra cosa que no fuera rabia. Necesitaba un blanco para su fracaso, un lugar donde depositar la culpa. Lo encontró en mi hija. Dio un paso hacia ella, el rostro torcido en una máscara de desprecio. ¿Y tú? Escupió la palabra, goteando veneno. Se suponía que eras la lista. Se suponía que lo manejarías. ¿Para qué sirves? ¿Para qué sirvió nada de esto? Daniele se estremeció como si la hubiera golpeado. Lo miró. Su propia ira de hace un momento se ahogó bajo una nueva oleada de conmoción y dolor. Trevor, no. Pero él ya no razonaba. Se había roto la presa de su falsa civilidad y toda la inmundicia salió a borbotones. ¿No qué? Se burló. ¿No decir la verdad? Pensaste que te casabas con la familia Harrison. Creíste que subías de nivel. Eras mi última inversión a la desesperada, Daniele. Un paquete de rescate con patas y cara bonita. Y ni siquiera supiste cerrar el trato. He visto edificios colapsar. He visto vigas de acero doblarse bajo presión. Pero nunca había visto a una persona derrumbarse como mi hija en ese instante. Cada insulto, cada palabra cruel, era un mazazo contra la frágil identidad que había intentado construirse. Tu padre tenía razón, continuó Trevor, subiendo la voz hasta un grito frenético. Lo vio desde el principio. Eres igual que él, basura de dinero nuevo, fingiendo ser lo que no eres. Te pones el vestido, te cuelgas los diamantes, pero no puedes ocultar lo que eres. Él no es más que un viejo sucio con suerte por unos contratos del gobierno, y tú, una cazafortunas fracasada que ni siquiera pudo asegurar la bolsa. Di medio paso al frente, con el instinto de protegerla ardiéndome por dentro. Me detuve. Esta no era una pelea que yo debiera terminar. Esta era una demolición que ella necesitaba presenciar de primera mano. Debía ver la podredumbre del cimiento que había elegido. Daniele se quedó inmóvil, con las lágrimas secándose en su rostro bajo el viento frío. Ya no lloraba. Su expresión era de una claridad helada y horrorizada. Por fin veía al hombre real tras la fachada, alguien que no la veía como compañera, sino como transacción, alguien que, ante el fracaso, escogía culpar, degradar, destruir. Él no había terminado. Se acercó otro paso, bajando la voz a un susurro vicioso y conspirador. Iba a salvar a mi familia. Iba a ser el héroe. Y tú lo arruinaste. No supiste controlar a tu propio padre. Lo dejaste irse. Lo dejaste ganar. Rió otra vez, ese mismo sonido roto. Él gana. El viejo gana. Ojalá seas feliz con él. Y con eso, le dio la espalda. Caminó hacia la escalera, con movimientos torpes y descoordinados. La falsa seguridad que solía proyectar había desaparecido. Ya solo era un hombre derrotado huyendo de la verdad. Desapareció escalera abajo y sus pasos se fueron apagando, dejando solo el silbido del viento y el zumbido profundo de la ciudad a lo lejos. Dicen que la presión no construye el carácter, lo revela. Durante meses, Trevor le mostró a Daniele un carácter cuidadosamente fabricado, el hombre encantador, rico y sofisticado de sus sueños.
Pero en cuanto se aplicó presión real, la fachada se hizo añicos y lo revelado fue débil, cruel y podrido hasta la médula. Daniele se quedó sola en aquella azotea mucho rato, sin moverse, apenas respirando. Una estatua en un jardín en ruinas, una novia sin novio, una hija con el corazón hecho trizas. Había hecho un trato terrible y acababa de pagar el precio. Yo permanecí donde estaba, dándole el espacio necesario. Era un duelo que debía sentir por sí misma. La ilusión no estaba solo rota, había sido pulverizada. Estaba de pie entre los escombros de sus propias decisiones. Y por primera vez no había nadie más a quien culpar. El cimiento se había ido. Si quería volver a ponerse de pie, tendría que aprender a construir uno nuevo desde abajo, ladrillo a ladrillo. Pasaron semanas. Las hojas de otoño en mi jardín cambiaron del verde a un dorado encendido, alfombrando el césped de color. El mundo siguió girando, como siempre. La historia de la boda fallida de los Harrison fue un escándalo breve en los círculos de alta sociedad de Atlanta y se desvaneció, reemplazada por el siguiente espectáculo. Magnolia Estates cerró sus puertas en silencio. El aviso de desahucio quedó como testimonio mudo de aquel día. Supe por Marcus que los Harrison vendieron su mansión y se mudaron fuera del estado, desapareciendo del mundo al que se aferraron con desesperación. De Trevor no supe nada, ni pregunté. Un fantasma. Un mal recuerdo. Yo pasaba mis días en el centro comunitario, supervisando sus últimos retoques. Hay una satisfacción profunda al ver cómo algo real toma forma, cómo los planos y las vigas se transforman en un lugar con propósito. Trabajo bueno y honesto. Me mantenía la cabeza clara. No llamé a mi hija. El siguiente paso tenía que ser suyo. El terreno estaba despejado, pero ella debía decidir si quería construir algo ahí. Y entonces, una tarde, llegó. Yo estaba sentado en mi porche, el mismo donde Rose y yo pasamos tantas noches tranquilas leyendo, cuando un sedán modesto, que no reconocí, entró en el camino. Bajó del coche despacio. Estaba distinta. La ropa de diseñador había desaparecido, sustituida por vaqueros sencillos y un suéter. El pelo recogido, sin maquillaje. Parecía más joven y más mayor a la vez. Cansada, pero sin esa ansiedad desesperada que la rodeó durante años. Por primera vez en mucho tiempo, se veía real. Caminó por el sendero de piedra y se quedó al pie de los escalones del porche, sin dar por hecho que era bienvenida. Se quedó allí, con las manos entrelazadas, mirándome fijamente. «Papá», dijo, con una voz suave, casi frágil. Cerré el libro y lo dejé en la mesita. Esperé. Sabía que ese momento no iba de mí, sino de ella. Las palabras salieron despacio, cada una pesada, como si las hubiese cargado durante semanas. «No he venido a pedirte nada», empezó, sin apartar la mirada. «He venido a decir, lo siento». Respiró hondo. Y no solo por lo de la boda. Lo siento por no verte, por avergonzarme, por pensar que su mundo, ese mundo brillante y vacío, valía más que tú, más que mamá, más que nosotros. Cambié algo real por algo falso. Y siento muchísimo la falta de respeto que te mostré. Era la disculpa que llevaba años esperando oír. No por haberla pillado, sino por el delito en sí. No vi excusas en sus ojos, ni autocompasión, solo un arrepentimiento hondo y verdadero. Asentí despacio. No necesitaba decir te perdono. El perdón estaba en escucharla. Me puse de pie y entré en casa, dejándola en el sendero. Volví al momento con dos objetos pequeños en la mano. Bajé los escalones y me planté frente a ella. Le tendí la mano. En la palma había una llave sencilla y una tarjeta de visita impecable. Ella las miró, luego me miró, confundida. Esa, señalé la llave, es de un apartamento pequeño, de una habitación, en Midtown. Está limpio, es seguro y está vacío. El primer mes y la fianza están cubiertos. A partir de ahí, te toca a ti. Es un comienzo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no habló. Miraba la llave como si fuera un salvavidas. Toqué entonces la tarjeta. Y esto es el contacto de David Chen. Planificador financiero. Muy bueno. Te está esperando. Hice una pausa, asegurándome de que escuchaba con atención.
La Fundación Rose Ellington sigue ahí, Daniele. El legado de tu madre sigue ahí para ti, pero sus términos han cambiado. Ya no pagará fiestas, vestidos ni una vida que no hayas ganado. Desde ahora, funcionará como socia. Por cada $1 que ganes y ahorres, la fundación pondrá otro. 1 a 1. ¿Quieres volver a estudiar? Ahorra la mitad y la fundación pondrá la otra. ¿Quieres iniciar un pequeño negocio? Redacta el plan y consigue la mitad del capital. La fundación será tu primera inversora. ¿Quieres construir una vida de verdad? La fundación será tu socia en esa obra. Pero tú, Daniele, tienes que ser la contratista principal. Puse la llave y la tarjeta en su mano y le cerré los dedos. Las lágrimas corrían ahora sin ruido, pero eran de alivio, de comprensión. No recibía una limosna. Recibía una oportunidad, un plano, las herramientas para empezar de nuevo. Me miró con la voz trabada por la emoción. Gracias, susurró. Era todo lo que podía decir, y bastaba. El amor es complicado. Como padre, mi primer instinto fue siempre proteger a mi hija, darle todo, construirle un muro para que nada pudiera herirla. Pero Rose sabía más. Sabía que el amor real no va de levantar muros para mantener el mundo afuera, sino de darles a los hijos las herramientas para construir un cimiento tan fuerte que puedan soportar cualquier tormenta por sí mismos. Aquel día en la azotea no estaba destruyendo la vida de mi hija. Hacía el trabajo doloroso y necesario de demolición. Derribaba una estructura defectuosa, levantada sobre un cimiento podrido de mentiras y vanidad, para que algún día pudiera construirse en su lugar algo nuevo y verdadero. Ahora le había entregado las herramientas. El resto del trabajo era suyo. 6 meses pueden sentirse como una vida. El sol de Georgia me calentaba el rostro mientras estaba de pie en los escalones del recién terminado centro comunitario Rose Ellington. Sonaba una banda de jazz. Los niños reían en el parque nuevo y el aire olía a barbacoa y a césped recién cortado. Era la inauguración y todo el vecindario había venido. El alcalde acababa de terminar su discurso y yo había cortado la gran cinta roja con unas tijeras gigantes. El edificio estaba oficialmente abierto. Mi tributo a mi esposa, completo. Cuando los aplausos se apagaron, miré al público de caras sonrientes y entonces la vi. Daniele estaba al fondo, junto a una mesa con botellas de agua, repartiéndolas. No estaba vestida para impresionar, llevaba un polo azul sencillo con el logo del centro y unos pantalones caqui. El pelo recogido en una coleta simple. Se la veía centrada. Había en su postura una serenidad que no le conocía. No buscaba atención. Era solo una parte más, una voluntaria haciendo un pequeño trabajo necesario. Cruzamos la mirada, me dedicó una sonrisa tímida. Yo le devolví otra. Más tarde, mientras estrechaba manos y hablaba con líderes comunitarios, ella se acercó en silencio. No hubo gran escena, ni lágrimas. Solo esperó, paciente, a que yo quedara libre. «Felicidades, papá», dijo, con voz clara y firme. «Es un edificio precioso. Mamá lo habría amado». «Sí», respondí. «Lo habría hecho». Nos quedamos un momento en un silencio cómodo. Luego, metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre blanco. Me lo tendió. «Es para ti», dijo. Lo abrí. Dentro había un cheque personal, escrito con su letra pulcra. A mi nombre, por el importe exacto de su alquiler mensual. En el concepto, 2 palabras, mes 2. Miré el cheque y luego la miré a ella. En sus ojos vi el orgullo de quien cumple una obligación difícil. Se lo había ganado. Había pagado su propio camino. Ese papel pequeño valía más que cualquier boda de $100.000. Era real. Doblé el cheque con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. No dije gran cosa. Solo puse una mano en su hombro y asentí, orgulloso. Era todo lo que hacía falta. Ella lo entendió. La vi volver a su puesto de voluntaria, con el paso un poco más ligero. La miré y ya no vi a una princesa con un vestido en ruinas. Vi a una constructora con ropa de trabajo, de pie sobre un trozo de terreno que había despejado ella misma. Tenía un martillo en una mano y un plano en la otra.
Mi Rose solía decir que el amor no consiste en dar a la gente lo que quiere, sino en darle las herramientas para construir lo que necesita. Durante años, le di a mi hija un palacio terminado y se perdió en sus salas vacías. Aquel día, lo único que le di fue una llave, un juego de herramientas y un desafío. El cheque en mi bolsillo era el primer ladrillo que había colocado en su nueva vida. El cimiento ahora era sólido. El resto tendría que construirlo ella. Y por primera vez en mucho tiempo, no me quedó ninguna duda de que lo haría. Toda esta experiencia me enseñó una verdad fundamental, una que, como constructor, debería haber sabido siempre. El cimiento más importante que podemos poner no está hecho de concreto, sino de carácter. Pasé años dándole a mi hija una casa hermosa, pero fallé en enseñarle a construir la suya propia. He aprendido que el amor verdadero no es resguardar a nuestros hijos de cada tormenta, sino darles las herramientas y el plano para construir su propio refugio. Un refugio hecho con materiales sólidos, dignidad, trabajo duro y amor propio. Una estructura levantada sobre ese terreno no se derrumba jamás. Cuéntame en los comentarios si crees que el amor duro, a veces, es el amor más verdadero.